La formación profesional crece en demanda entre la juventud de toda España. Sus virtudes han convencido a muchos y muchas para concretar sus posibilidades y maximizarlas en el acceso al mercado laboral. La formación profesional tiene importantes ventajas frente a los conocidos como estudios universitarios. Tiene una mayor tendencia a la empleabilidad. El mercado de trabajo demanda cada vez más perfiles técnicos. La duración de los estudios. En el caso de la formación profesional, cada ciclo es de 2 años. La metodología. El componente práctico de la formación profesional es el motor de la titulación frente a los conceptos en los estudios universitarios. Además, la formación profesional favorece el desarrollo de una identidad profesional que motiva en futuros aprendizajes. En la formación profesional, el alumno o la alumna tiene mayor presencia al no existir la tendencia a la masificación de algunos estudios universitarios. La FP propone siempre grupos más reducidos. Bueno, vamos a hablar con un alumno de FP Dual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos con Carlos Javier González Quesada, ¿no? Sí. Oye, la FP, ¿por qué te volcaste en la FP y no decidiste otra forma de adquirir conocimientos tradicional, como es una carrera, por ejemplo? ¿Qué le viste a la FP? Una FP, para mí, personalmente, me parece una forma de entrar al mundo laboral mucho más sencilla que estudiando pues, un superior, o sea, un bachiller o una carrera, tal. Básicamente por las prácticas, ya que tenemos un periodo en la empresa, el cual podemos adquirir unos conocimientos y, oye, igual puede cantar y nos pueden coger en la empresa. Entonces, yo me decidí a sacarme una FP por eso, básicamente, ¿no? Claro, estabas haciendo algo, ¿no? Exactamente, sí. Echando masilla, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Cuéntame, que es una cosa de las que aprendes en las prácticas, sí, ¿no? Sí, es una de ellas. Consiste en rellenar los huecos o las ondulaciones de una pieza que está dañada. Tú además haces FP Dual. Sí, una FP Dual. Para sí. otros chicos o chicas que lo oigan, ¿qué es la FP Dual? ¿Cómo se lo explicarías? Si está pensando hablar de FP. A ver, una FP Dual, pues... Una FP Dual es estar dentro de la empresa, o eso creo, dentro de la empresa y adquirir unos conocimientos que la empresa te da. En este caso, se ha hecho una FP Dual con el grado que estoy haciendo, con la FP, que es carrocería, y nada, consiste en, sobre todo en materiales compuestos y adquirir conocimientos de ese carácter. Además, la FP, digamos que, entre comillas, tardas menos tiempo en estar formado para ir al mundo del trabajo, ¿no? Como una carrera, que los grados son muy largos, ¿no? Sí, pero una carrera, si lo pensamos, una carrera es conocimiento teórico, pero una FP yo creo que se basa más o se centra más a la hora de trabajar, en la práctica, cómo lo hacemos, claro, también con unos conocimientos, porque si no, no llegaríamos a ninguna parte. Todo tiene un orden y claro. ¿Es verdad, es cierto, por lo que ves de compañeros o de gente que conozcas, que sí tiene más salida laboral la formación profesional? Sí, yo creo que sí, porque hay muchos compañeros que conozco de bachiller y muchos en la universidad incluso que los he visto y se han sacado carreras, másters, y hay casos que están buscando y no encuentran y se tiran tiempo y nada, no encuentran y siguen estudiando y nada. Y a esos que están en el instituto, que están en el bachillerato, que no saben qué hacer, que es justo la bifurcación de su camino en la vida, académicamente, no saben si hacer una carrera, si hacer FP, ¿tú cómo les convencerías, ya que tú eres un convencido? A ver, eso tiene que variar mucho con las personas. Yo, pues por una parte, personalmente, pues prefiero esto, pero claro, quien quiera ser profesor o quien quiera ser médico, tal, no hay FPs de esto, que conste, ¿sabes? Tenemos que tener unos conocimientos que a base de años y estudios pues llegamos a conseguirlo, pero bueno, todo varía con la persona y consta de eso. ¿Y Carlos Javier González qué espera cuando termine sus estudios? Pues encontrar un trabajo, un puesto de trabajo, entrar al mundo laboral lo mejor posible, porque en los tiempos que corremos, pues claro, todos queremos eso, ¿no? Y bueno, y también, bueno, seguir estudiando, porque yo creo que el seguir formándose, es lo mejor que podemos hacer, y más en los tiempos que corre, ya que cada vez las empresas quieren que estemos mejor formados, más del empleado, quieren ver más y con aptitud, sobre todo. Carlos, gracias y mucha suerte. Nada, igualmente.
Bueno, estamos con Alex da Costa. Muy buenos días. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Quito la mascarilla. Gracias. Buenos días. Tú eras estudiante de bachillerato. Sí, estaba estudiando un bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, pero bueno, tampoco vi muchas salidas, no me convencía mucho y con ayuda de la directora y otros compañeros del centro, pues decidí por una FP de carrocería. Era muy teórico, ¿no te gustaba tanta teoría y tan poca práctica? No me gustaba tanta teoría porque, bueno, al final es muy monótono, no haces cosas nuevas, no haces cosas diferentes. ¿Y qué te ha enseñado, qué te ha aportado la formación profesional respecto a lo que has estudiado en el colegio, que era todo teórico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te aportó? La diferencia, pues llega un momento también que te diviertes en el taller porque, bueno, haces cosas diferentes, aprendes cosas y las llevas a la práctica instantáneamente. Y bueno, también las clases son diferentes, los profesores no están tan encima tuya, es más llevadero también. Tus estudios de FP duran un tiempo determinado, ¿no? ¿Cuántos son? Son 2 años, pero bueno, los últimos 3 meses son haciendo FCTs, pero en el instituto hay un programa de un FP dual en una empresa de aquí, de LM, y bueno, estoy valorando y creo que estoy decidido y voy a intentar entrar para poder conseguir unos conocimientos mayores y una formación mejor que el resto. Y además con 2 años recortas el tiempo en el que tienes que estar formándote para poder conseguir un empleo, no pasa como el mundo universitario que es mucho más largo. Es mucho más largo y bueno, al final también aquí en una FP aprendes más el trabajo del día a día y las cosas que pueden pasar más normalmente. La FP aporta la experiencia que no tiene un estudiante universitario cuando va a buscar un trabajo. Sí, gran parte de experiencia la coges aquí trabajando porque al final es lo que haces en el trabajo. Alex da Costa, gracias y suerte. De nada, hasta luego. Y en la formación profesional vemos casos muy diferentes, como por ejemplo el de Omar Blanco Vález. ¿Cómo estamos, Omar? Muy buenas. Tú has sido ya estudiante de formación profesional, has hecho un módulo de electromecánica, ya lo habías concluido, ¿no? Sí, hice un ciclo formativo de electromecánica de vehículos. Bueno. Pero decidiste continuar la formación. Has entendido que la FP no solo es aprender algo para tener un trabajo, sino que eso también tiene continuidad y se puede ser un experto, ¿no? Sí, decidí, bueno, tuve un tiempo parado, decidí volver a estudiar, ya que no me salía trabajo, y me salió trabajo. Ahora compagino trabajo con el estudio. Y ahora estás haciendo el segundo módulo de carrocería. ¿Para qué? ¿Para completar algo? ¿Cómo Para es? acabar lo del sector del automóvil. Quiero completarlo todo y luego ya barajar lo que mejor me va. Y has visto que el camino que has emprendido, cuando me iniciaste el primer módulo y continúas ahora, está siendo exitoso, porque tienes trabajo. Sí. ¿Eso los jóvenes lo perciben con la FP esto o no lo perciben con claridad, que la posibilidad de tener un trabajo es más alta? Depende. Hay de todo, ¿no? Sí. ¿Qué dicen los compañeros de tu edad, que a lo mejor, o amigos que están haciendo carreras o que no han querido estudiar o que ni siquiera hacen FP? Muchos dicen qué suerte tienes, o otros, mira, se lo ha currado, ha buscado las dos cosas, es un chaval currante. Depende. ¿Qué encuentras en la FP que no se pudiese haber encontrado en una carrera para decir, apuesto por esta forma de aprender mi futuro? Pues formación, completarla y ya salir con un trabajo de lo que has estudiado, salir a tener trabajo ya. Con no poco grado de experiencia, que es lo que siempre le piden a los jóvenes, que no tienen experiencia para un trabajo. Aquí sí la adquieres. Aquí sí. Llevo 1 año y 2 meses con experiencia ya. Que muchos que han hecho una carrera pues no tienen experiencia ninguna, les cuesta bastante. Omar, suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Desde robótica, marketing, sanidad, informática, hostelería, la FP se reafirma como herramienta de inserción laboral a corto plazo. De hecho, se estima que solo 9 meses después de haber finalizado estudios de FP, el 54% de los graduados ya están en activo o combinando trabajo y estudios. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la FP ha incrementado hasta en un 77% el número de matriculados en la última década. Además, el 42,4% de las ofertas de empleo del último año pedían técnicos de ciclos formativos de grado medio y superior. El atractivo de la FP va desde estudiantes de la ESO y bachillerato hasta los ya licenciados. Bueno, estamos con Dorian Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? Dorian, tú creo que estudiaste en la universidad y después quisiste formarte a mayores en la FP. ¿Cómo es tu experiencia universitaria? Bueno, pues la universidad
obtienes una base teórica que creo que es fundamental, pero sí que es verdad que hoy en el mundo laboral en el que vivimos, en la actualidad, se busca algo más técnico hoy día, ¿no? Yo he escuchado mucho, tengo conocidos que trabajan en la industria, yo estudié en el ámbito industrial y me han dicho, pues hace poco acabo de contratar a un ingeniero para hacer la labor de un técnico. ¿Por qué? Porque hoy día no hay formación de técnicos de mantenimiento, por ejemplo, como es el caso nuestro de mantenimiento electrónico. Entonces están contratando ingenieros con una base teórica que probablemente les falte esa parte práctica que estudiamos aquí en la FP. Y bueno, como vi que había demanda y a día de hoy pues no había conseguido todavía un trabajo que me llamase, pues fue la decisión, o sea, por lo que tomé la decisión de hacer una FP. Digamos que la FP es mucho más concreto. Claro, eso es, estás todo el día, pues eso, trabajando proyectos reales que se aplicarán al día de mañana en el trabajo dentro de la industria, en lo que, bueno, al final hay todo tipo de trabajos pues, de mantenimiento electrónico, como puede ser reparar un ordenador o asegurarse de que pues eso, un equipo informático esté funcionando porque no fallan los componentes, etcétera. Tú eres el vivo ejemplo de que se puede estar en la universidad y que es muy bueno completarse con la FP, porque parece que el que hace la universidad destierra la FP. Sí, y que hoy día al final yo me encontré el problema de que yo hice mi currículum cuando a la hora de buscar trabajo y siempre pues experiencia profesional, ¿no? Pues claro, no había. Entonces tú vas a buscar un trabajo y como requisitos mínimos, experiencia profesional, ¿de dónde la saco? Pues a través de la FP, con unas prácticas que haremos cuando terminemos este ciclo, pues ya tendré una base práctica, serán unas prácticas que ya me metan al mundo laboral. ¿Y qué les dirías a esos jóvenes que están pensando al acabar el próximo curso, que no saben si ir a la universidad, si hacer FP, que a veces la ven como algo feo o incompleto? Que esto igual puede resultar más divertido porque al final hacer muchas más prácticas. Yo a día de hoy, si tengo algún conocido que se lo tengo que recomendar, le recomendaría el orden al revés de lo que yo hice, por ejemplo. Empezaría por la FP, coger una base práctica teórica que es un poco más fácil probablemente de asimilar, y luego si quiero ampliar conocimientos y ir más allá, pues ya me decantaría por una ingeniería pues, de electrónica o alguna ingeniería del área. Dorian, gracias y mucha suerte. Encantado, muchas gracias. Estamos con Álvaro Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Mira, estamos preguntando a los que estudiáis en formación profesional qué os decanta por decir, mira, voy a hacer esto y no voy a la universidad, al menos de momento. Yo, por ejemplo, mi caso es, yo una vez acabé la ESO, me metí en bachiller y no me fue bien y estuve buscando opciones. Una de las opciones era ir a trabajar directamente, pero no quería porque tenía 18 años y digo, quiero estudiar. Y lo que hice fue hacer un grado medio. Después de este grado medio me he metido a este grado superior de electrónica, que es como para complementar mis estudios, y bueno, con este grado superior puedo optar a muchas más opciones, tanto estudiar en una universidad o como ir a trabajar pero con una titulación superior. Y a mí lo que me llamaba era esto, me llamaba la electrónica porque es lo que di en el instituto, lo que había dado era esto. El tema de la tecnología se me daba bastante bien y me gustaba. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Y después de la experiencia, es una experiencia muy buena, aprendes mucho, pero mucho, y no es mucho peor de lo que... O sea, el salto de nivel no es tan grande como el que pueden creer de una carrera, y yo estoy muy contento de lo que he decidido. En cualquier caso, de los libros teóricos como es estudiar en bachiller o irse a una carrera, a esto la práctica es lo que le gana, ¿no? Exacto. Aquí es práctica. Hay que tener unos conocimientos teóricos para hacer una práctica, que también los doy. Y con esta práctica mejoras mucho más la hora de... Que al fin y al cabo es práctica todo lo que... Tú cuando te contratan en una empresa, lo principal es la práctica. Y con esto es lo que consigues. Gracias, Álvaro. Suerte. Gracias. Chao. Julián, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Una pregunta, ¿por qué te decantaste, por qué preferiste elegir la formación profesional a lo mejor empezar un estudio universitario? Bueno, porque lo principal, he visto que hay más opciones de trabajo a la hora de buscar, hay muchas más opciones. En el mundo laboral, ¿no? Sí, para encontrar un trabajo laboral. así de sencillo. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué estás viendo que aprendéis en la FP? Para quien lo vaya a estudiar o quien esté pensando en hacerlo, ¿qué es lo que dirías que aprendes? Bueno,
Pues aprendemos todo lo que tenga que ver con máquinas, a la hora de trabajar con herramientas, mucho... Vale, está siendo de mucha utilidad, Sí. ¿no? Porque desde fuera parecería que era como difícil, muy teórico, pero aquí es práctico. Y luego vas con algo de miedo porque no tienes experiencia y empiezas, pero luego te vas adaptando a las máquinas, al trabajo de fuera. Y tiene buena opción de salida laboral después. Yo diría que sí, porque he estado con algunos amigos y de hecho fueron los que me convencieron de que estudiara esto, porque Era positivo y había posibilidades de encontrar trabajo. sí. Pues que acabe y que lo tengas. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Alejandro Soto, buenos días. Buenos días. ¿Qué edad tienes? 19 años. Tú vienes de la ESO, ¿no? Sí. ¿No quisiste estudiar bachillerato porque no te convencían los libros? ¿O qué? Y además nunca me gustó mucho estudiar así y prefería hacer un ciclo. Pero también es estudiar porque aprender es exactamente igual, ¿no? Efectivamente, pero es más práctico y más llevadero. ¿Y qué diferencia a un estudio solo con libros a hacer cosas a la hora de aprender, de comprender una profesión? Pues haces diversas cosas y nunca estás ahí siempre todas las horas, 6 horas de la mañana con un libro. Pues a lo mejor a la mañana unas horas estudiamos delante de un libro y otros estamos con la máquina 3 horas al día. Pero ves una mayor utilidad porque después hay que practicar lo que has leído, ¿no? Efectivamente. ¿Qué le dirías a un estudiante que está en bachillerato, está en la ESO y está pensando que no le gusta ir por ahí? ¿Cómo le Yo convencerías? le diría que hiciera un ciclo porque hoy en día hay bastante salida en el mundo laboral y hay poca gente. Hay poca gente que, mismo mecanizado, hay muy poca gente que haga esto. Si además en 2 años, que es el módulo, puedes encontrar un trabajo, ¿no? Efectivamente, en 2 años puedes hacer un trabajo. Y esa es la esperanza que tiene Alejandro Soto también, ¿no? Sí, Bueno, pues que haya suerte. Gracias. muchas gracias. Estamos con José Senra. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Te vemos muy aplicado con una máquina que estás estudiando, en este caso, un módulo medio de mecanizado. Mecanizado. ¿no? ¿Por qué te decantaste por este módulo y por la FP? Que podrías haber hecho otros estudios relacionados pero más teóricos. ¿Por qué la FP? Porque tiene más salida en el mundo laboral, principalmente. Claro, porque más los módulos son 2 años, es mucho más rápido que un grado de 4, ¿no? Claro. ¿Y qué diferencia hay, por lo que sepas por otros amigos, a la hora de estar en un pupitre leyendo libros o haciendo prácticas? ¿Cuál es la principal diferencia a la hora de aprender que has notado? Pues que es más entretenido y no te cansas tanto como estar con un libro todo el rato y todo eso. Pero aprendes lo concreto, claro, ¿no? aprendes a manejar las máquinas y todo eso y te es mucho más llevadero. ¿Qué le dirías a un estudiante de bachillerato que esté pensando esa bifurcación en el camino de FP, universidad? ¿Qué le dirías? Que no se lo piense y que se apunte. ¿Cuál sería el motivo que le convencerías? Pues tiene más salida después para encontrar trabajo, te es mucho más entretenido y no te es tanto como el bachiller, te es más llevadero. Gracias. Claro. La formación profesional ha diversificado sus ramas en una sociedad que demanda profesionales en áreas de trabajo relacionadas con todos los sectores, desde la administración, la informática, la automoción, la dietética, la industria alimentaria y así hasta 140 ciclos formativos diferentes. En 2030, el 65% de la demanda de profesionales en España será de FP de grado medio y un 30% de grado superior o graduado universitario. Castilla y León es la tercera comunidad con mayor empleabilidad de estudiantes de FP de España. En la provincia de León, de media, el 82% de los estudiantes que concluyen la FP se insertan en el mercado laboral. Y es que crece mucho la demanda en la formación profesional. Silvia Vidal. Encantada. Días. Tú vienes del mundo universitario, habías Sí. hecho una carrera Sí. y de repente pasaste a la formación profesional. ¿Por qué? Pues decidí cambiar totalmente mi rumbo laboral y entre elegir otra vez meterme en una universidad y un ciclo, pensé que era mejor opción el ciclo, ya que está más enfocado en lo que es las salidas laborales que vas a tener, tienes prácticas también, entonces me pareció una buena opción. Y en tu caso es dietética que
también os lleva al laboratorio. ¿Cómo es eso? Sí, en este caso, en el laboratorio tenemos una asignatura que es microbiología, en el que analizamos la posible contaminación de los alimentos. Como hemos visto aquí en las imágenes, pues hemos hecho unas siembras en las que vemos que han salido mohos, por ejemplo, en un membrillo, y eso nos ayuda luego también en los ámbitos en los que vamos a trabajar, por ejemplo, en comedores, para descartar posibles intoxicaciones. En este grado superior, en este caso de formación profesional, ¿qué salidas tenéis en el mundo de la dietética, por ejemplo? Pues lo más típico sería trabajar en un gabinete haciendo dietas, ¿no? O en el hospital, por ejemplo, también con pacientes que tengan patologías, siempre supervisadas, y haríamos dietas para, las más típicas son las para bajar peso, digamos, la mayoría de la población es lo que busca, pero también estudiamos gente que tenga patologías, pues por ejemplo hipertensión, que es lo que podemos darle para controlarlo un poquito más y que no vaya más. ¿Tú eres de las personas que hubiese comenzado al revés, primero la formación profesional y quizá después universidad? ¿Tomaste la decisión un poco, te dejaste llevar, igual la FP? Pues mejor. Yo creo que la FP te ayuda para saber si realmente te gusta el campo donde te has metido. Y una vez ahí ya puedes decidir si quieres irte a la universidad o no. Y si vas a la universidad, digamos que vas con ventaja referente a la gente que pasa directamente desde selectividad, porque ya te has metido en el campo, ya hay asignaturas que de hecho te convalidan, es decir, que no es 2 años que pierdes, es que te convalidan asignaturas, vas como más adelantada. Esperas encontrar trabajo lo antes posible, ¿no? Sí. Bueno, mucha suerte, Silvia, gracias. Gracias, encantada. Estamos con Zulema Abramo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, Zulema. Hola, buenos días. Tú estudias el grado superior de análisis químico y control de calidad. Eso es. Tú vienes de tu historia de estudios, vienes de la formación profesional previa, ¿no? Eso es, sí, de un grado medio, de aquí en Fuentes Nuevas, de operaciones de laboratorio. Tú lo tuviste claro, de la ESO a grado medio. Sí. ¿Tuviste claro la formación profesional? Sí, eso es, siempre. ¿Y por qué lo tuviste tan claro respecto a la universidad? Porque, bueno, la formación profesional, aparte de que son menos años que la universidad, obviamente, haces bastantes más prácticas que cuando estás en la universidad. Y el último módulo, por así decirlo, en el segundo año, son unas prácticas en una empresa y tienes la oportunidad de quedarte a trabajar donde has hecho esas FCTs. Y bueno, pues ese es mi caso. Yo estoy trabajando en la empresa en la que hice las FCTs del grado medio. O sea que no hubo dudas de que aquí, aparte de aprender como una universidad, tienes un contacto con el mundo real para encontrar un empleo. Eso es, eso es. Además, aquí en Fuentes Nuevas hacemos muchas prácticas. Durante toda la semana hacemos prácticas en el laboratorio de química, de microbiología, de ensayos de materiales. Y en el caso de este grado superior, ¿qué salidas profesionales tiene? ¿Muchas? ¿Es fácil? Sí, la verdad, a ver, bueno, en un laboratorio, en cualquier empresa, ahora siempre hay laboratorio, sobre todo para controlar la calidad. Entonces, pues, este módulo tiene varias salidas, aquí en el Bierzo o bien fuera, en cualquier parte. ¿Y qué le dirías a los estudiantes de la ESO o de bachillerato que están pensando en esa bifurcación en su vida entre la universidad o la formación profesional? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría sobre todo que tengan muy claro de qué quieren trabajar, porque estudiar al final es una parte corta de tu vida y lo que más vas a hacer es trabajar. Entonces, primero, qué es lo que quieres hacer en tu trabajo, y lo segundo, que bueno, si tienen dudas, pues la formación profesional al final son 2 años, que en tu vida no es nada, y si luego quieres seguir a la universidad, pues ya vas a ir más preparado, porque vas a tener una base más específica que si solo fueras directamente del bachiller. Y que la formación profesional no es un premio de consolación por no ir a la universidad. No, desde luego que no. Zulema, muchas gracias y suerte. Gracias. Casi 2.000 estudiantes de la FP en el Bierzo, en sus grados básico, medio y superior, son testigos de que la formación profesional es una plataforma excepcional para encontrar un empleo.